Amén. Acompáñenme al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. Segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 16. A la letra dice así la santa palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. Casi en todas las epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Yo la voy a leer en la Nueva Versión Internacional ahora para que vea la manera como lo expresa. Igual, el mismo capítulo, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16, dice: y en todas sus cartas se refirió a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Puede sentarse, puede ocupar su lugar. Cuando hablamos del tema mayordomía, algunas veces nosotros no tenemos, cuando somos nuevos en el Evangelio, hay ciertas palabras que parecen nuevas. Y usted que tiene años ya en el Evangelio, yo sé que ya usted ya sabe que es mayordomía. Mayordomía es sinónimo de administración. Y la administración no solamente debe llevarse dentro de la iglesia, sino también dentro de nuestros hogares. Pero yo en esta noche, yo no voy a hablar de la mayordomía como tema de los hogares. Eso lo tocaré en otra ocasión. Quiero hablar de la mayordomía, no en sí para dónde y cómo van ciertos ingresos, sino que quiero hablar de la mayordomía en el aspecto de que es una cosa esencial dentro de la iglesia, ya que esto causa muchas preguntas. Pero aparte de eso, aparte de lo que es las cuestiones del área de la mayordomía, no solamente involucramos una área, sino que al menos hay 4 áreas importantes con respecto a la mayordomía, dentro de los cuales también nosotros podemos integrar no solamente finanzas, pero se la voy a mencionar a usted que le gusta escribir. Escriba, porque esto, más que una prédica, es una enseñanza con el propósito de llevarla ¿a qué? A lo que es una prédica. Una de las áreas importantes es el área de la oración. La segunda es la palabra de Dios. La tercera es la alabanza y la adoración. Y la cuarta es el área de lo que es las finanzas dentro de la iglesia. 4 áreas mencionadas y 4 áreas dentro de la iglesia que también son golpeadas y mal interpretadas. Y hay muchos que el que no habla de la oración por mal, habla de la palabra de Dios, y el que no habla mal de la palabra de Dios, habla más de los que ministran en el altar, o acerca de la alabanza. Y los que no hablan más y transgriversan todo lo que es eso, vienen terminando con lo que es las finanzas. Pero son áreas donde que nosotros estamos expuestos a toda clase de mala interpretación. ¿Estamos de acuerdo? Por eso las diferentes doctrinas dentro de lo que es el ámbito cristiano está siendo golpeado por diferentes áreas. Porque por lo menos hay unos que dicen, ¿y por qué los que tocan no se ponen así, no se tapan acá, no se ponen allá, no hacen esto? Otros no diezman y dicen, ¿y por qué hay que diezmar?
¿Y por qué hay que ofrendar? ¿Y por qué? De todas maneras, en cualquier ámbito que nos pongamos, la iglesia está siendo golpeada, y lo voy a decir con todo respeto, por esos hijos del diablo. Por lo tanto, mi propósito no es venir a ustedes como lo hace la mayoría de las personas con respecto a decir yo voy a hablar de la prosperidad y le voy a sacar todo el dinero que usted trae. No. Lo que yo quiero al hablar de este tema, lo que yo quiero es que nuestros ojos se abran y que veamos una pequeña parte de lo que es la mayordomía en el área de las finanzas dentro de la iglesia misma, acorde a la Biblia. Y usted se preguntará, pastor, pero no comenzó con un texto de diezmo. No comencé con un texto de diezmo, es correcto, pero comencé con el texto adecuado. ¿Por qué? Porque muchos, al hablar de este tema, yo sé que inmediatamente empiezan a pensar mil y una cosas en contra de todo ello. Y empiezan no solamente eso, empiezan a buscar textos bíblicos para combatir lo que yo estoy diciendo, aun cuando yo lo traiga de la misma Biblia. Y muchos se salen y acomodan los textos para confundir, para contradecir lo que la misma Biblia nos está diciendo claramente. Por eso es que cuando nosotros nos vamos dando cuenta a través de todo ello, quiero desarrollar realmente lo que es, o mi propósito en sí esta tarde, es hablar de las finanzas de la iglesia como mayordomo. Y hablaré de ellas, de 4 aspectos importantes que normalmente también vienen. De estos son los que yo voy a hablar. De estos 4 aspectos, porque estos tienen que ver con nosotros, porque de allí, cuando nosotros no estamos bien fundados en el Señor, a nosotros vienen, nos preguntan y nos ponen contra la pared. Y lo peor del caso, y lo digo así, es que los que preguntan y los que lo ponen a usted contra la pared, nunca diezman ni nunca ofrendan. Por eso es que nosotros debemos de tener bien en claro, y mi propósito es llevar al crecimiento espiritual a la iglesia. Por eso quiero tocar este tema, porque yo quiero que ustedes crezcan. Muchas veces se habla de esto o no se habla de esto. Yo no lo predico comúnmente, casi siempre me dedico a otro tipo de enseñanzas, pero veo la necesidad que hay para nosotros poder crecer un poco más espiritualmente. El que está de acuerdo conmigo diga amén. Los 4 aspectos que trataré de tocar, si el tiempo me lo permite, será, el primero de ellos es las primicias. ¿Qué son primicias? ¿Y qué tiene que ver primicias con la Biblia? Segunda cosa que segundo aspecto que yo quiero tocar es la limosna. Porque algunos de nosotros venimos ¿de qué? De la iglesia tradicional, y nosotros usamos el vocabulario limosna. ¿Y qué tiene que ver la limosna acorde a la Biblia? Tercero, y le dije, por eso es que si te apunta, más vale que segura que tome sus notas, perdón, no que apunte, porque va a decir que apunta, va a apuntar a alguien así, ¿verdad? Tercera cosa que yo quiero que nosotros es que ofrenda. Quiero hablar acerca de la ofrenda. Y por último, como cuarto, quiero tocar ¿el qué? Quiero tocar el diezmo. Y por último, cerrar con el ministro o con el pastor. Porque el pastor o el ministro tiene relación con estas 4 cosas mencionadas, con estos 4 aspectos mencionados anteriormente. ¿Estamos de acuerdo? Hay algunos que se me durmieron ya tan rápido y apenas no llevo ni 5 minutos y se me durmieron todos, ¿eh? Vamos a iniciar. Iniciamos. Número 1. Definiendo lo que le pertenece a Dios
y lo que son las primicias. ¿Por qué razón? Observe lo que dice Colosenses capítulo 1 y verso 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En otras palabras, todo lo que hay en la tierra, debajo del cielo y sobre toda tierra, le pertenecen a Dios. Aún nuestras propias vidas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque definiendo todo lo que le pertenece a Dios es importante comenzar por ello. Porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que es de Dios y qué es lo que le pertenece al hombre. Si la Biblia nos dice a nosotros que todo le pertenece a Dios, porque es que entonces empezamos a inventar cada falsa doctrina o viniendo y transversar todo texto bíblico. ¿Se da cuenta? Quiere decir que si todo es de Dios y aún nuestra propia vida, quiere decir que prácticamente, en otras palabras, lo que nos queda a nosotros sería el 10% y el 90% todo le pertenece a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque si a Dios le pertenece, quiere decir que a nosotros solamente nos tocaría un 10%. No el 90% con el cual nos quedamos y aún lo administramos mal. No de acuerdo a mis palabras, sino de acuerdo al texto bíblico. ¿Por qué? Ahora yo quiero definir lo que es primicia. Lo que es primicia es lo primero que se cosecha o lo primero que se obtiene. Algo que comúnmente ha sido combatido y ha sido golpeado dentro de la iglesia. Porque hoy en día, lamentablemente, la mayoría en las iglesias no dan primicias. Y quiero aclarar que primicia no es ofrenda, que primicia no es limosna y que primicia no es diezmo. La primicia es lo que se cosecha ¿en qué? Al principio, o el primer fruto que se cosecha. Nosotros muchas veces, y hablo como iglesia hispana, nosotros muchas veces nos enseñan videos de otras naciones, de otros pueblos, de otra gente que viene y participa en las primicias y nosotros nos alegramos, pero nunca nosotros lo hacemos. Ahora, yo quiero que observe, la primicia no es algo de lo que yo estoy hablando simplemente porque a mí se me antojó hablar, sino que la primicia es bíblica y practicada en el Antiguo Testamento de acuerdo a las Escrituras. Es lo primero que se cosecha y se trae. Y si yo lo pusiera de la manera correcta, en la actualidad, es lo primero que nosotros recibimos en el año. Y muchos de nosotros no traemos lo que nosotros recibimos al año. Y yo sé que el pensamiento vuela. Lo primero que diría, ¿y cómo? Lo tengo que traer todo. ¿Y qué es lo que hace? O sea, no es toda la cosecha lo que usted agarró al principio del año. Porque todavía, ¿qué? Falta que corra el resto. Ahora, pero hay una pregunta muy clara. Muchas veces decimos, ¿y yo por qué lo tengo que hacer? No lo tienes que hacer. Pero hay cosas en las que nosotros cerramos los cielos. Hay maneras en las que nosotros muchas veces no estamos agradando a Dios. Porque la primicia, bíblicamente, lo que es un acto de adoración a Dios. Y como siendo un acto de adoración a Dios, ubica nuestro corazón donde está.
¿Y dónde está nuestro corazón? ¿Por qué? Porque nuestro corazón muchas veces está ligado a la avaricia. Está ligado completamente a lo que dice Santiago. La raíz de todos los males es el amor al. ¿Y a dónde está nuestro corazón? Ahí está nuestro tesoro. Entonces, pero nosotros queremos una de las cosas. Queremos que Dios bendiga y que Dios nos ayude en medio de todo aquello. Veamos, yo creo que hay uno de los textos, y mire, tengo cantidad de textos esta tarde, pero quiero ser bastante certero en lo que algunos de ellos los voy a ir parafraseando para no irme tanto bíblicamente, pero hay unos que están allí escritos, pero hay uno de ellos que está en el libro de los Salmos, y esto tiene que ver en el libro de los Salmos, en el Salmo 20, y vamos a leer del verso 1 en adelante para que usted observe la magnitud muchas veces de hacer las cosas correctas delante de Dios. Salmo 20 y en el verso 1 dice: Jehová te oiga en el día de ¿qué? ¿En el día de qué? Vamos, iglesia, métase conmigo a la palabra para que usted pueda en esta tarde, en esta noche, entrar a lo que es el propósito del sermón. ¿Qué dice? Jehová te oiga en el día de ¿qué? O sea, cuando estamos apretados, cuando tenemos necesidad, cuando nosotros estamos pasando lucha, cuando nosotros estamos pasando pruebas. Ahora, siga leyendo conmigo y dice: el nombre del Dios de Jacob te defienda. Verso 2, te envía ayuda ¿desde dónde? Desde su santuario. ¿Quién nos va a brindar esa ayuda? Es el Señor. Y desde Sión te sostenga. Verso 3. Aquí es donde nosotros tomamos en vano el poder de la palabra. ¿Por qué? Porque dice: haga memoria de todas ¿qué? Tus ofrendas. Y muchas veces la iglesia lucha por ofrendar de tal manera que hay unos que hasta monedas echan. Hay otros que con trabajo ponen $1. Y no lo estoy diciendo porque yo quiera que usted me dé el dólar. Le estoy diciendo esto para que observe que aquí el salmista está diciendo: Jehová, acuérdate de mí en medio de la lucha. Oiga, pero... Y levanta él sus manos delante de Dios y le dice: y acuérdate también de mis ofrendas, Señor. Yo he sido íntegro ante ti. Qué lindo es cuando conocemos la Biblia así, ¿verdad? Y sabe que hay personas que es triste decirlo, y por más que yo predique y enseñe de esto, su corazón no va a cambiar. No va a cambiar. No va a cambiar porque su corazón está endurecido por el amor al dinero. Y eso muchas veces hace más daño de lo que nosotros nos imaginamos. Verso 4, mire lo que dice el salmista. Dice: te dé conforme al deseo de tu corazón. ¿Usted cree que le va a dar? A ver, conforme al deseo de su corazón, ¿cómo le va a dar? Si ha tenido problemas para ofrendarle. Aquí no está hablando de diezmo, fíjese. Aquí está hablando de ofrenda. Por eso que el corazón de nosotros juega un papel importante en todo esto. Ahora, yo sé que ahora mismo usted va a poder entrar ahí al YouTube, vaya al Facebook, vaya donde quiera y toque y apriétele el botón y habla de todos estos temas, y a cada uno de ellos los va a encontrar de diferentes formas, pero cada uno de ellos están haciendo y poniendo y llevando la contraria. Por eso inicié con el texto que les dije anteriormente. ¿Por qué? Porque quieren botar todo lo que se llama propósito bíblico. Ahora, sin embargo,
al retomar lo que es la primicia, que es lo primero que nosotros tenemos, tiene con el propósito, tiene varios propósitos la primicia. La primicia es darle lo mejor a Dios de lo que nosotros estamos cosechando en ese momento, ahora. Y como ahí está nuestro corazón, está mostrando que nosotros vamos a tener un mejor año, porque nosotros estamos abriendo nuestro corazón para que Dios nos provea todo el resto del año. A ver, ¿cuántos quieren ser protegidos y ayudados de parte de Dios? Ahora, pero yo les pregunto, ¿dio las primicias? Ahora, usted me dirá, pastor, pero es que nunca lo había explicado así como lo estoy explicando ahora. Ahora, por eso le digo, si yo estuviera interesado en el dinero, usaría y trabajaría de otra manera y pondría todos los shows en el Facebook. ¿Qué le parece? ¿Sí o no? Pero yo no estoy interesado en eso. Yo estoy interesado en que la iglesia, a la iglesia que el Señor me ha mandado que pastoree, a las iglesias por donde van y llegan los sermones, porque son iglesias que están sacando también beneficio de las enseñanzas que yo doy, que ellos puedan ser fortalecidos y puedan crecer espiritualmente, y además de ello, no solo espiritualmente, sino tengan un conocimiento bíblico para servir y darle a Dios y a honrar al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, veamos, Proverbios capítulo 3 dice así: honra a Jehová con todos tus bienes. ¿Y con qué dice? ¿Y con qué? Vamos, diga, hable, por favor, no se quede ahí. Proverbios capítulo 3. Nos quedamos allá con el Salmo, sí, por eso. Proverbios capítulo 3, 9, verso 10. Mire, dice, honra a Jehová con todos tus bienes. ¿Y con qué? Correcto. Ahora, pero yo sé que mucha gente, porque hay muchos que vienen y dicen, pero yo no soy ni jornalero, no trabajo en el campo. Entonces, ¿cuál es su primer fruto? Y algunos dirán, aquí está mi primer cheque. ¿Cómo se llama? Su primer cheque. ¿Cómo se diría? Es su primicia. ¿Usted quiere tener mejor salario? ¿Usted quiere que no falle trabajo? ¿Usted quiere que Dios esté con usted? Bueno, entonces no hay problema. Porque con eso estamos honrando a Dios. Con eso realmente nosotros le estamos haciendo un acto de ¿qué? De adoración a nuestro Dios. Y con ello, realmente el Señor nos va a respaldar en todos de aquellos momentos. Ahora, ¿por qué? Verso 10 dice, y serán llenos todos tus graneros, ¿con qué? Y tus lagares rebosarán de mosto. Esto, el contexto de esto, se lo doy cuando llegue a los diezmos. Apúntelo, porque voy a ir rápido, no crean que ya... Hay los otros dos que vienen son más rápidos. Ahora, nuestro amor de esta manera, nuestro amor al Señor no está solamente siendo de palabras, sino que también nuestros hechos están hablando qué tanto nosotros amamos a Dios. ¿Sabe usted que hay personas que se paran y dicen, y yo amo a Dios, 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 y yo a Dios aquí, y a todo el mundo, mire, yo ya casi vuelo. Pero nomás le habla de finanzas, de diezmo, de ofrenda, y se caen. Vuelven a la tierra. Y es que es una realidad. Porque empiezan ciertos argumentos diciendo, es que esto era del Antiguo Testamento, esto no, todo eso. ¿Sabe? En la Biblia todo está vigente. Desde la primera página del libro de Génesis hasta la última página del libro de Apocalipsis está vigente la Biblia. Todos aquellos que se meten a tratar de separar la Biblia y ajustarla es porque ellos están poniendo cualquier argumento.
No, por favor. La Biblia no quiere decir que vamos a usar cierta parte de la Biblia cuando a nosotros nos conviene y vamos a dejar de usar la otra cuando a nosotros nos conviene. Eso no es. Porque la Biblia es la palabra de Dios desde el principio de los siglos hasta el fin de los siglos. Porque Él es el principio y Él es el fin de todas las cosas. ¿Vamos? ¿Vamos bien hasta ahora? Si hay alguno que se está quejando, vaya al departamento de quejas. No es el momento todavía. Ok, ahora, ¿por qué? Porque quiero que nosotros observemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, verso 1 y verso 2, dice: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, tome posesión de ella y habites, entonces tomarás las primicias de todos los frutos. Y podía así continuarle diciendo. Ahora, por eso es que a veces nosotros venimos y decimos: yo ya tengo demasiado conocimiento de la Biblia. Qué lindo. Deberíamos de ser más humildes. Deberíamos de ser más entendidos conforme a la Escritura. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros muchas veces empezamos a decir, que nosotros conocemos tanto, pero no conocemos nada. Hay uno de los pasajes dichos en 2 de Corintios capítulo 12, verso 15, que es uno de los pasajes que nos hace ver a un hombre que tiene entregado todo su corazón al Señor. Un hombre que era igual que nosotros, que se convirtió al Evangelio. Un hombre que tuvo el encuentro con Jesucristo camino a Damasco. Un hombre que cayó a tierra. Un hombre que tuvo que ver un milagro de sanidad en su vida. A ese hombre llamado Saulo, que después realmente, nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo. Él dice estas palabras que a mi vida han hecho mucho impacto por muchos años. 2 de Corintios capítulo 12, verso 15, observe lo que dice: y yo con el mayor, ¿qué dice? Placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Un hombre que no estaba escatimando nada. Y sabe que algunas veces nosotros decimos: es que las cacerolas se me van a gastar. Decía un hombre por ahí: es que se gasta mucho gas, deja de estar ayudando a la iglesia. O sea, nos estamos dando cuenta que realmente, y a veces por eso es que cuando alguien dice: ese hermano es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, conoce Biblia, debe de caminar como lo que es un hombre de Dios o una mujer de Dios que conoce a Dios a las cabales. ¿Que está de acuerdo conmigo? Dígame. No es que porque el conocimiento el diablo lo tiene y está perdido. Porque hay algunos de nosotros que conocemos, pero estamos yendo en las rutas equivocadas. Ahora, porque dice en el verso 2, en el Deuteronomio capítulo 26, verso 2 dice: entonces tomarás las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová Dios te da, y los pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová escogiere. Ahora, qué lindo es poder entender que si nosotros queremos ver que la mano de Dios se mueva, nosotros también tenemos que accionar. Y esta es la primera parte que tiene que ver. ¿Por qué? Vamos a pasar al segundo aspecto, que tiene que ver con la limosna. Porque la limosna también dentro de las iglesias, y lo dije con anterioridad, hay de aquellas personas que a veces se sacan con trabajo, sacan su billetera primero y empiezan a ver dónde traen un centavo, a ver qué les sobró de cambio. Aquí está. Vamos, ¿cómo le llamamos a esto?
limona. Ahora, pero nosotros somos cristianos, ¿no? No deberíamos de llamarle limona. Entonces nosotros creemos que esto es ofrenda. No, esto no es ofrenda. Porque ofrenda, realmente ofrenda es todavía mucho mayor que esto. Sin embargo, lo que nosotros debemos de darnos cuenta es que lo que nosotros estamos haciendo es echando una limona. Ahora, ¿por qué? Yo quiero que observe, si me ayuda con los niños, por favor. Yo quiero que observe, porque lo que estoy tratando es serio. Porque lo que estoy tratando, quiero que nosotros como iglesia lo aprovechemos. Dice así, en el libro de Hechos capítulo 3, verso 3, para que descubramos las palabras antes dichas. Dice, Hechos capítulo 3, verso 3 al 7, dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que le diesen ¿qué? Una limosna. Entonces dice, Pedro y Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo. ¿Por qué? Porque la costumbre de aquellos tiempos, era que a todos los que pedían limosna, los venían y los llevaban a la entrada del templo o donde estaban las sinagogas, porque allí había el mayor flujo de personas para pedir limosna. No era una casualidad que este hombre estuviese allí. Por eso es que a todos los que tenían problemas de la vista o tenían problemas físicos, venían y ¿qué? Y los ponían allá. Ahora, estos estaban, y este estaba pidiendo limosna. Ahora ve, dice aquí que él esperando recibir algo, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. En otras palabras le dijo, como nosotros diríamos, mira, no traigo ninguna fichas en mi mano, dirían, algo otros dicen por allá suelto, y aunque de suelto no sé a qué nos referimos, pero bueno, algo otros dicen, no traigo monedas, no traigo cambio. Ellos le dijeron, no traigo plata ni oro. Eso les dijeron, lo cual quiere decir que es una limosna dentro de ellos. Ahora, ¿por qué dice esto? Y usted preguntará, pastor, ¿por qué toca eso de la limosna? ¿Por qué? Porque es importante que nos ubiquemos conforme a lo que es el concepto limosna nosotros mismos. Observe las palabras dichas por el Señor, Mateo capítulo 26, verso 11. Dice, porque siempre tendréis pobres con vosotros. Pero a mí, le digo a los apóstoles en ese tiempo y a todos los que estaban ahí, no me tendréis siempre. Porque los pobres siempre están, los necesitados. A ver, dígame qué ciudad de primer mundo que no tenga pobres. Donde quiera que usted vaya, usted me va a decir, voy a agarrar para Francia, allá en Francia también hay. Me voy para Alemania, también en Alemania. ¿Por qué creen que los alemanes también emigran a los Estados Unidos? ¿Y por qué los de los Estados Unidos emigran a otros países? La pobreza es a nivel mundial, no es algo que esté solamente en un solo país. Donde quiera que hay pobreza, por eso es que el Señor, ahora, ¿y qué hace aquel que está en pobreza? El que está en pobreza realmente busca lugares o las ciudades donde realmente desde el punto de vista bíblico también existen desde antes. No es algo que simplemente usted vaya a decir, es algo dicho por el pastor. No, porque ¿por qué? Porque los pobres todos ellos siempre los vamos a tener. Pero hay un pasaje que me lleva a mí para que también cerremos lo que tiene que ver con la limosna y que tiene que ver con los lugares de pobreza. ¿Se acuerda usted de aquel jovencito, de aquel gran amigo del rey David, de aquel muchacho que quedó lisiado de sus piernas? ¿Cómo era que se llamaba?
Mefiboset. Este muchacho era el hijo del gran amigo de Jonatán, que Jonatán y David eran grandes, pero su hijo. Hay algo interesante en medio de todo ello. Después de haberse desplomado la economía, por no decir toda la economía que el abuelo tenía, que había sido dada por Dios, porque lo constituyó como el primer rey de Israel, todo aquello, muchas veces no nos sintamos tan grandes cuando estamos allá arriba, porque a veces viene el enemigo o tenemos que pasar circunstancias adversas y tenemos que bajarnos de allá, de ese lugar alto que tenemos, hablando económicamente, y tenemos que caer como le pasó también a Job en su momento, y no vayamos a ser sorprendidos porque podemos negar hasta nuestra fe. Saúl, el rey Saúl, muere en combate. Su hijo Jonatán también muere en combate. Ahora, en segunda de Samuel, capítulo 9, verso 1 en adelante, David empieza a decir en sus propias palabras: habrá un hijo o alguien o alguno de la familia de el rey Saúl, del cual yo pueda hacer misericordia, o de mi amigo Jonatán, en el cual yo pueda. Y dice, y apareció uno de sus criados y dijo: sí, allá. Y usted lo puede leer en segunda de Samuel, capítulo 9, verso 4, cuando dice: entonces el rey preguntó, ¿dónde está? Siba respondió al rey: aquí está en la casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿A dónde? En Lodebar. Lodebar era una ciudad donde venían y se juntaban todos los pobres, los menesterosos, todos aquellos, porque desde el principio se habían sido constituidos ciudades que se llaman ciudades de refugio, donde cada uno de estos que era desechado venía y se metía a estas ciudades. Y era tanto desde la época de Moisés que esto era respetado. Y ellos no venían y sacaban a nadie. Pero allí vivían los que la sociedad misma había desechado. Y estos eran los que venían y pedían limosnas, los que venían y luego regresaban a estas ciudades. ¿Está quedando claro ahora el concepto? Ahora, el favor y la misericordia de Dios nos alcanza, pero hacemos cosas a veces equivocadas creyendo que nosotros ya sabemos. Tercer aspecto, que el cual yo quiero tocar, porque voy muy rápido ya vi el reloj. El tercero es la ofrenda. La ofrenda siempre juega un papel importante y hay cosas que ya lo dije con anterioridad. Pero ahí quiero iniciar. ¿Dónde es que comienza la ofrenda? Como algo establecido también de parte de Dios para bendecir a sus hijos. En el libro de Génesis, capítulo 4, verso 3 al 5, encontramos la historia de Caín. Dice: aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo fruto de la tierra a una ofrenda a Jehová. Abel trajo también, ¿qué dice? Mire lo que trajo, lo primogénito, dice. Otra vez. ¿Y qué es primogénito? Es primicia. A ver, yo le voy a preguntar, ya que dije primogénito. A ver, hermanas, y no voy a preguntarle a los varones, voy a preguntarle a las hermanas. A ver, ¿usted sabe quién es su primogénito de los suyos? Entonces, ¿usted sabe que usted también tiene algo primogénito para el Señor? A veces sí, ya nos quedamos callados. Mejor ya no sigamos hablando de eso, pastor, porque cambiemos la plática. No. Y dice: lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado ¿a quién? Abel, ya que ya su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. O sea que hay ofrendas de nosotros
que aunque se parezcan a la de otro, no va a ser de agrado a Dios. ¿Por qué, pastor? Si un hermano da $100 y yo doy $100, sí, porque lo que usted está haciendo es mirando lo que el hermano hace. Es que el problema es en las raíces de amargura que traemos en nuestro corazón. Y hay uno de los casos muy particulares acá, y lo voy a parafrasear, de Ananías y Zafira. Ahí en el libro de los Hechos, ¿cuál fue el problema de ellos? Ellos porque vieron a Bernabé, que su nombre significa hijo de consolación, a cuando lo vieron que vendiendo, porque esto más adelante lo iba a utilizar para hablar del diezmo, porque hay quienes dicen, ay pastor, pero es que no hay mucho de qué rescatar en el Nuevo Testamento ¿de qué? De los diezmos, dicen, ¿verdad? No hay, y sí hay, ahora lo vamos a ver, y por eso no nos va a alcanzar el tiempo para sacar del Nuevo Testamento la importancia de ella, pero simplemente quiero abordar lo que y dice que Bernabé vendió todo aquello y todo lo que recibió de aquella propiedad lo trajo ¿a quién? A los apóstoles. Él no preguntó para dónde iba y que qué iban a hacer con ellos y que si allá, porque hay algunos que quieren hasta carta de reingreso y de que si es taxable o si no es taxable. O sea, ¿se imagina hasta dónde está el corazón del hombre? El corazón del hombre es que si va a dar hasta una Biblia que vaya a regalar, dice, la puedo poner en mis taxis, me da una carta por favor para ponerla que esto salió. ¿Somos tan pobres espiritualmente? Sin embargo, dice, ya sé, algunos sonrieron, ¿no? Pero bueno, y dice que Bernabé vino y trajo toda la ganancia, a diferencia de Ananías y Zafira, que cuando ellos vieron el dinero, la raíz de todos los males es el amor al dinero, y cuando lo vieron en su mano, esto como que es mucho lo que tenemos que darle a los apóstoles, ¿no? Mira, si al fin y al cabo nadie nos está viendo, le dijo uno al otro, ¿no? Nadie nos mira. Saquémosle, hombre. Al fin y al cabo allá Pedro, ni los apóstoles, ni nadie se va a dar cuenta. No te preocupes. Mira que son una bola de ciegos. Es más, como todavía no se habían inventado ni los eye exam, para que ellos no se habían inventado todavía, esos no miran nada. Y Pedro, como no miraba nada, no tuvo ni necesidad que levantarse de ahí de donde estaba, sino que de ahí donde estaba le dijo, ¿y por qué habéis mentido? Le dijo. ¿Y tú qué creías? ¿Que el Espíritu Santo no lo revela todo? Por lo tanto, la paga de todo esto, pero ¿hacia dónde voy yo? Oiga, el corazón, no había necesidad en la iglesia de diezmar, porque la ofrenda es más que el diezmo, la ofrenda sobrepasa los límites. Entonces, cuando nosotros ofrendamos, ¿qué importa si alguien diezma o no diezma? Pero el problema nuestro como iglesia hispana, y a causa de tanta mentira del diablo que escuchamos, la gente no ofrenda a la iglesia como ¿qué? Como agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros viviéramos en la época apostólica, ¿ahora qué? Aquellos daban con todo. Oiga, nosotros no damos nada, ni siquiera las gracias. Porque estos daban todo. Y lo que es todo, es todo. Ay, oiga, qué silencio. Hermano, yo creo que mejor vaya subiendo, porque este asunto se me está enfriando muy feo. Este asunto se me está enfriando muy feo. Ahora, porque ¿estamos o no estamos en lo correcto? Si alguno está de acuerdo conmigo y los que están de acuerdo conmigo hablan y digan por lo menos amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no conocemos Biblia y lo único que tenemos es un montón de argumentos en contra de la cristiandad, utilizamos todos estos temas doctrinales ¿para qué? Para acusar la iglesia. No, caballero, no, señorita, momento. Esta noche Dios me mandó a hablar de estos temas. Para que nosotros como iglesia al menos tengamos bien en claro qué es lo que es una ofrenda.
Mire, en segunda de Corintios capítulo 9, verso 6 dice: pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Por qué? Si continúa diciendo así, porque allí continúa diciendo, en el verso 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Porque el problema está bien, pues si todos los demás están dando, híjole, me va a tocar dar a mí porque todos los hombres están dando, yo tengo que dar. No, no dé con tristeza, quédese con ello ahí, guárdelo. No. Aprendamos a tener la unción del Espíritu de Dios en nuestra vida. ¿Estamos? A ver, ¿cuántos están llenos del Espíritu de Dios? Ya se les salió la unción. Mire, la unción de Dios está aquí, hermano. La unción de Dios no se va por diezmar y ofrendar. ¿Por qué? Porque hay algunos que creen. ¿Por qué? Porque hay algunos que pierden la unción de Dios, la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, porque creen que allí, con lo que se fue la unción. No. Yo me alegré con el Señor porque prodigios y milagros ha hecho Dios. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque sea Dios poderoso para bendecir las finanzas de su pueblo. Pero a veces nosotros nos cuesta entender esos términos bíblicos. Y estoy todavía en la mayordomía, no crean que ando navegando, no crean que ando por allá. ¿Por qué? Porque el verso 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde sobre vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Qué lindo los pasajes, ¿no? Por eso cuando yo digo, qué lindos son los pasajes, pero yo digo, ¿entraré yo en esos pasajes bíblicos? ¿O simplemente los digo por decirlo? Por eso lo digo, que muchos se la saben. Pero ¿a dónde está su corazón? ¿Dónde está el problema? Ahora, ¿por qué? Mateo capítulo 5, versos 23 y 24 dice: por tanto, porque aquí viene un problema, para que veamos la diferencia entre la ofrenda que le agrada a Dios y la que no le agrada. ¿Sí? Porque es importante saberlo. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda a reconciliarte primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. A ver, ¿cuántas veces los matrimonios no se ponen de acuerdo para ofrendar? Yo te dije que no dieras, le dice el esposo. Te dije que estamos bien apretados. Y te atreviste a hacerlo, porque el corazón del hermano es un poquito más suelto. O a veces es a la inversa. El hombre viene y ofrenda y le dice: ¿y por qué? Si no me pidió permiso, le dice el hermano, como quien tiene autoridad, ¿verdad? Le dice: ¿por qué? ¿Y por qué hizo el cheque? ¿Y por qué dio eso? Si no me pidió permiso. Entonces el problema es dónde está nuestro corazón. El problema es dónde nosotros estamos. Pero a nosotros nos encantan las bendiciones. Y las bendiciones te seguirán todos los días de tu vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted quiere que las sigan? Entonces hay que cambiar un poco la postura. Voy a entrar al último aspecto porque me quedan un par de minutos más ya y ese no lo voy a poder tocar mucho. El último es el del diezmo.
Después de este recorrido creo que ya algunos se me cansaron, se me durmieron y todo esto. Voy a tratar de despertarlos con estas últimas partes. Porque en el libro de Génesis capítulo 14, verso 18 al 20, es donde aparece por primera vez la palabra diezmos. Y voy a parafrasearlo. ¿Se acuerdan de aquel pasaje, de este pasaje? Ahí precisamente cuando Melquisedec, rey de Salem, viene y sale al encuentro de Abraham. Aquel había ganado la victoria. Y dice que este vino y agarró, ¿qué dice? Oiga, yo le voy a decir algo interesante en medio de esto. Es que él tomó la 10ª parte de todo lo que traía y se lo dio al rey Melquisedec, tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque no tiene ni principio de día ni fin de día, porque nuestro Dios es eterno y siempre por los siglos de los siglos. Su reinado es desde el principio de los siglos hasta el fin de los siglos, como lo que el caso de Melquisedec. Ahora, y le bendijo diciendo: bendito Abraham del Dios Altísimo, creador de cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que te entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos ¿de qué? De todo. El problema es que a veces nosotros no damos el diezmo de todo. Nos llevamos algo de todo. Y nos embolsamos algo de todo. Y estamos nosotros cometiendo un pecado delante de los ojos de Dios. ¿Se dio cuenta? Qué bonito es esta noche. Yo sé que muchos esperaban que esta noche viniera, amor. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes y todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Tu palabra es verdad, es pura, es poder. Rompe cadenas en el hombre, hace al hombre libre para entrar. Porque ¿quién entrará, Señor, a tu santuario sino el limpio de mano, el puro de corazón, aquel que no ha elevado su corazón a cosas vanas? Hace la diferencia. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Qué lindo es conocer palabra de Dios. Ahora, cuando estamos siguiendo en eso, y usted me dirá: pastor, pero eso no tiene ninguna referencia bíblica. No tiene, hermano. Qué problema para usted y para mí, que somos bien escasos de conocimiento bíblico. En el libro de Hebreos capítulo 7, verso 1 al 3, también habla del mismo acontecimiento. Y habla del diezmo. El Señor mismo, y voy más rápido ahora, el Señor mismo también vino y reprendió a todos los de su tiempo. Y habló precisamente allá realmente en el libro de Números, el libro de Mateo capítulo 23 y verso 23. Nos fuimos con varios saltos ahí, pero bueno. Mateo capítulo 23, verso 23 dice: ay de vosotros, ¿cómo dice? Escribas. ¿Cómo les dijo? ¿Cómo les dijo? Mentirosos. A nosotros nos dicen así, aunque no del diezmo, pero no me las desquito. Ojo, cuidado, porque antes de dar el primer golpe, analicémonos espiritualmente. Si el Señor nos hablara hoy en día, nos dijera lo que está diciendo en Malaquías: y me habéis robado. Y como nosotros somos buenos contestones, ¿en qué te hemos robado? En todo me habéis robado, dice. Se fueron las ofrendas, se fueron todo, se fue todo. Porque usted va a decir, porque todavía alguien me preguntó por ahí ahora, hace unos días atrás, y me dijo, porque ya voy saliendo, no se preocupe, ya no voy a regresar a las notas. Alguien vino y me preguntó: pastor, ¿y qué pasa cuando a uno no le alcanza para diezmar?
Y es una hermana que tiene una marimbita de niños. Tiene una marimbita. Y no diezma, porque la hermana está bien amolada, pastor. Pero resulta que ella gana $700, pastor. Y está bien amolada. Y no diezma. ¿No cree que es bueno que se le quede? Le digo yo que se quede con todo, hermana. Quédate con todo. Pero ojo al gol y al jonrón, que el día que estemos pasando prueba, ¿cómo levantarás tus ojos hacia los montes? ¿De dónde vendrá tu socorro si tu socorro viene de Jehová? Entonces Él hará memoria de todo lo que hemos hecho y de todo lo que nos hemos clavado. Yo sé que la próxima vez ya no me van a invitar a predicar los jueves, ¿eh? Me decía, pastor, no, mejor lo ponemos para los domingos, mejor lo ponemos solo para los domingos. Ahora, ¿por qué? Porque si realmente nosotros reconocemos que la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros debemos diezmar. Mire, ahí en Mateo 23 dice, hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe? La palabra clave es esta. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. La misericordia se hace, pero no hay que dejar de diezmar. Ahí está, y estamos en Mateo, para comenzar. ¿Usted quería hablar de diezmo? Ahí está, comenzamos. No que no, sí hay. Lo que pasa es que nosotros inventamos cada argumento, ¿para qué? Para nosotros contradecir todo ello. Ahora, de tal manera que vinieron y lo tentaron al Señor, que los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos, hermano pastor? Hermano pastor, no sé quiénes son esos, ni me los han presentado. Bueno, eran aquellos que estaban al favor del gobierno, porque hay algunos de nosotros que somos bien revolucionarios, ¿sí? Por no decir que nosotros no dejamos de ser todavía, ¿qué? Guerrilleros, ¿verdad? Todavía traemos esa costumbre de ¿qué? De llevar la contraria en todo. Entonces, ¿esto qué? Eran que también herodianos, estaban a favor de ¿qué? De Herodes. Y estos vinieron y probaron al Señor y le dijeron, Señor, ¿es lícito pagarle los taxes o qué? O pagar los impuestos a César. Y entonces el Señor le dijo, a ver, préstenme una moneda, le dijo. ¿El rostro de quién veis acá? De César. Dale a César lo que es de César, pero lo que es de Dios, ¿qué es lo que es de Dios? Y entonces, ¿por qué no darle a Dios lo que es de Dios también? Él mismo lo dijo. Y como los saduceos también eran donde se vieron acusados de esta manera, salieron los saduceos ¿en qué? Dijeron, no, nosotros le echamos la manita a esto porque se los está comiendo el maestro. Se los está comiendo. A ver, maestro, ¿se paga o no se paga? Sí, le dijo, mira, le dijo, Pedrito, vete allá y te sacas un pez. Mira, pero ese no te preocupes, ese te va a buscar a ti, no necesitas hacer tanto cuento. Y le dijo, y le abres la bota, y cuando le abras la bota con lo que está allí, pagas lo tuyo y pagas lo mío. En otras palabras, hasta el Señor nos dio ejemplo de dar lo que es de Dios también. Amén. ¿Por qué no se pone en pie? ¿Por qué no se pone en pie y nosotros le damos gracias a Dios?